Alberto Oscar Pío Fernández, el padre biológico del presidente de la Nación Argentina, que había nacido en Lomas de Zamora y que estuvo al lado de su hijo nada más que cuando él tenía 4 años, después desapareció de su vida, tuvo procesos en la década del 40 complicados con la justicia. Alberto Fernández fue criado por la pareja de su mamá, un juez y un hombre muy vinculado a la Unión Cívica Radical, al punto tal que había sido el padre de él, o sea, el abuelo postizo del presidente, había sido senador del radicalismo. Y en ese ambiente, él fue llevado a la vocación del padre adoptivo, del padre de crianza, que era abogado y juez, y Fernández se recibió de abogado. Y el primer destino, cuando preguntó al propio padre de crianza qué hacer en la política, dónde poder ir a hacer sus primeras experiencias, le sugirió que tomara contacto con Alberto Asef, un radical que había inventado un partido que se llamaba Nacionalista Constitucional y que después se cambió por el nombre de UNIR y que hoy es diputado de Cambiemos, llevado de la mano de Pichetto. Y allí, cuando lo va a ver a Alberto Asef, Asef le ofrece ser presidente de la Juventud Nacionalista Constitucional y es la primera experiencia de Alberto Fernández como político. Para ese tiempo se estaba recibiendo de abogado prácticamente, o estaba ya dando las últimas materias, y se vincula decididamente a ese pensamiento del padre de crianza. Al punto tal que cuando se produce la aparición de Alfonsín, llega justamente por ese espacio a una relación de su primer trabajo público. Y ese primer trabajo público se da con quien ayer falleció, estaba sufriendo las consecuencias de un cáncer, y que fuera ministro de Economía en la época de Alfonsín. Ayer murió a los 80 años Vital Surville, el ministro que reemplazó quizá al único de los que tuvo Alfonsín que en serio quería terminar con la deuda y que no lo dejaron. Fue Vital Surville, Juan Vital Surville, ese era su nombre, el jefe del Palacio de Hacienda durante el gobierno mencionado y terminó reemplazando nada más ni nada menos que al único que le dijo a Alfonsín: no paguemos la deuda, investiguémosla. Y así entonces aparece Grispu fuera del gobierno de Alfonsín. Bernardo Grispu no quería pagar, quería la investigación, y en ese momento estaba incluso Grispu convencido de que había que hacer un club de deudores de América Latina, y había conversado con el entonces presidente de Perú, Alan García, que después cambió absolutamente y se pasó al liberalismo, que en aquella época también pensaba lo mismo que Bernardo Grispu. Bueno, lo reemplazan por Surville. Y allí llega Alberto Fernández, por esa conexión del padre con el radicalismo y por esa vinculación de él con el partido de otro radical, y tiene entonces su primer nombramiento en el regreso a la democracia, y por eso quizá él sienta determinada gratitud, y por eso el hijo de Alfonsín hoy es embajador en España, no porque haya aportado ningún voto al frente de todos, sino simplemente en una señal de como diciendo: con tu padre tuve el primer empleo, bueno, ahora yo te lo doy a vos. Supongo que es una cuestión que pasa por ese lado. Y entonces Alberto Fernández Pérez, Alberto Ángel Fernández Pérez, el presidente argentino, arranca con un cargo en el Ministerio de Surville. Primero como responsable de legajos, de aquellos que tenían alguna cuestión judicial dentro del ministerio, y después como el segundo, como el especie de subdirector, subdirector de legales del ministro Surville.
Yo quiero recordar que Surville tuvo por lo menos la grandeza de llamarse a silencio después del desastre que hizo con el Plan Primavera, que explotó en la crisis de 1989, donde la gente asaltaba los supermercados por la inflación galopante que había desatado esa política, y que fue el responsable de cortarle la coparticipación a la provincia de Buenos Aires para sacarle economía al gobierno de Cafiero, porque había que buscarle la manera de sacarle la coparticipación al principal productor de la riqueza argentina, que es la provincia de Buenos Aires, y que hasta el día de hoy no se pudo resolver, y por eso es inviable gobernar la provincia, porque gracias a aquella maniobra de Alfonsín con Surville, se pagan las consecuencias todos los bonaerenses de que tienen una provincia absolutamente imposible de cerrar sus números, porque la coparticipación que le corresponde es menor a lo que produce como PBI. Y el asesor legal para hacer estas cosas era el actual presidente de la República. Es decir, el que tenía que opinar sobre esas cosas. Bueno, estuvo allí varios años, después pasó con la época de Menem a la superintendencia, y siguió su carrera, terminó después en el grupo Calafati, ya conocemos, jefe de gabinete y todo lo demás, hasta llegar a presidente de la República. Incluso pasando a ser legislador de Caballo, cuando en un momento determinado Domingo Felipe Caballo se presentó de candidato al alcalde de la capital federal. Todo este introito es porque uno se tiene que preguntar a veces cómo se hace para mantener una firmeza ideológica en las cosas que uno tiene que hacer cuando en la vida pública ha tenido tantos cambios, es decir, Alfonsín, Caballo, Menem, Kirchner. Y entonces allí empieza a encontrar declaraciones como las que hizo, que era socialdemócrata, pero que era peronista, pero que finalmente hoy termina siendo el presidente del Partido Justicialista, porque así hace un grupo de dirigentes que históricamente se equivocan dentro del peronismo de entregarle al que es presidente de la República todo el poder y complicándole más la vida, porque un presidente está para hacer otras cosas y no ocuparse de la presidencia del partido. Y en esto estamos frente a una complicidad enorme, a una situación que tiene varios puntos que resolver, porque no es fácil ser presidente de la Argentina, tal cual somos nosotros, y mucho más difícil es cuando las convicciones no son firmes sobre un objetivo. Es decir, cuando uno tiene una formación política con una determinada convicción, no que un día le parece que está bien esto y otro día le parece que está bien lo otro, esa convicción puede significar dos cosas: o se estrella con ella o triunfa con ella. Ahora, cuando uno tiene una adecuación, puede servir en un tiempo y en un momento, porque, claro, vivimos en una Argentina anarquizada, entonces uno puede hacer algunos vericuetos, pero después tiene que tener alguna firmeza en las decisiones. Y contando todo esto que estamos contando, nos vamos dando cuenta por qué en el Vicentín se va para adelante y para atrás, y por qué en otras cosas se va para adelante y para atrás, y por qué se dice que una vacuna sí y una vacuna no, y por qué se toman ese tipo de alternancias. Es porque hay una duda acerca de cuál sería el camino, o por lo menos es la impresión que uno tiene, porque no se está ejerciendo el poder que le dio el pueblo a través del voto para hacer las cosas que la gente que votó al Frente de Todos, más allá de que la mayoría lo votó para que se fueran los que estaban, hay un núcleo muy firme que lo votó convencido de que había que hacer lo que el programa decía que había que hacer. Y entre las cosas que decía ese programa, y además que lo dijo el propio presidente cuando era candidato, que entre los banqueros y los jubilados se privilegiaba a los jubilados. Pero resulta que hasta ahora se ha privilegiado a los banqueros y se ha hecho sufrir a los jubilados. Y resulta que tenemos a los especuladores productores de carne que en un año hicieron subir el 90% del costo de la carne vacuna para el pueblo argentino, que no recibió un 90% de aumento salarial. Y que además ha obligado a todo el sindicalismo a que pida reapertura de paritarias o mantener las paritarias abiertas porque no se ha controlado la inflación. Y entonces, la muerte de Surville puede servir para que el presidente argentino piense que Surville, cuando se dio cuenta del desastre que había hecho, se cayó, nunca más habló públicamente, por lo menos guardó ese silencio después de llevar a la Argentina al desastre económico que fue el radicalismo con Alfonsín, explotando la economía por los aires. Y entonces esto es válido porque muchas veces el silencio es salud.
Y muchas veces hablar lo necesario y lo imprescindible es casi obligatorio. Lo verborrágico puede quedar para nosotros, para los comunicadores, para los que vivimos de este trabajo. Puede ser obligatorio para un actor que tiene que estar hablando, puede ser obligatorio para un rematador, pero no es obligatorio para los funcionarios. Tienen que hablar lo justo, lo necesario y lo que prudentemente quiere escuchar una sociedad. Y como se vive en una sociedad de agresiones, y todo el mundo se está agrediendo uno con el otro, cada vez que el presidente dice que quiere hablar de la convivencia y la unidad, empieza a aparecer todo esto que estoy marcando, es decir, la tremenda dualidad y la falta de firmeza en las convicciones, por lo menos políticas, como para ver tanto cambio en su vida hasta llegar a ser presidente de la Argentina. Y quizás llegó por eso, porque en una Argentina anarquizada nadie puede sostener una idea con convicción, porque justamente por no creer en las propias convicciones, cada uno de los que han llegado dieron vuelta a lo que pensaban. Y si no, pregúntenle a la gente que trabajó para Menem, que era la esperanza y la revolución productiva, y terminamos en la privatización y la entrega de la economía a Bungibor. Y si no, preguntémosle a Néstor Kirchner cuando con el apoyo de Duhalde llega a la presidencia de la República y después era yeta a saludarlo a Duhalde. Pensemos en el mismo Kirchner diciendo que era el mejor presidente argentino Menem cuando le entregó parte de las regalías petroleras para que él pudiera manejarlas, que dijo que estaba en presencia del mejor presidente, olvidándose de Perón, Kirchner, y pensando que Menem lo era porque ahora él como gobernador de Santa Cruz iba a manejar ese dinero que entre paréntesis nunca sabemos dónde terminó. Y finalmente cada uno de los que asumieron le pasó algo parecido. Es decir, no hemos tenido ninguno que dijera una cosa y la sostuviera en el tiempo, y todos se sintieron absolutamente engañados, traicionados o de alguna forma no convencidos con los presidentes que votamos, con los que más que elegir optamos. Porque la verdad Néstor Kirchner se lo votó para que Menem no ganara en la segunda vuelta, porque todo el mundo pensaba que podía Menem presentarse. Y Menem no se presentó, pero en realidad ganó en la primera vuelta de la elección. Menem ganó todas las elecciones que se presentó. Y entonces la pregunta es, si la primera Menem la ganó con los peronistas, la segunda con la mitad de los peronistas y la mitad de los no peronistas, y la tercera ¿con quién la ganó? Con los no peronistas solamente. Entonces creo que López Murphy tiene un buen destino, porque si tantos liberales había para votarlo a Menem la tercera vez, es decir, no sabemos quiénes somos porque no tenemos convicciones. Y la política es el arte de lo que el ser humano tiene que hacer para la convivencia, pero tiene que tener convicciones las personas que lo hacen, porque justamente con las convicciones se puede modificar la realidad. Y cuando faltan convicciones, uno puede decir que es socialdemócrata, puede decir que es peronista, puede hablar bien de Alfonsín y no nombrar a Perón y ser presidente del Partido Justicialista. Puede pasar, y eso pasa en la Argentina. Ahora, ¿eso es bueno? No sé. Es oportuno y debe serlo, porque el poder pasa por él. Entonces, ya que lo tiene, que lo ejerza como corresponde y que haga lo que el pueblo está esperando que tiene que hacer en estos próximos 2 años de gobierno que tiene, y que no estén pensando en cómo van a terminar de armar las listas ahora, y que no se equivoquen, porque el voto mayoritario del peronismo está esperando ver en las listas a peronistas. Y como esto me parece que no va a ocurrir, no traten de perder mucho tiempo en esto, porque no sea cosa que se empiece a evaporar el voto, se empiece a diversificar ese voto, se empiece a ir el voto mayoritario y termina el justicialismo como terminó el radicalismo, siendo furgón de cola de cualquier otra cosa. Por eso es muy importante entender quiénes somos para saber a dónde vamos y qué queremos. Bienvenidos al programa que pretende sacarle las dudas a sus oyentes.